Bienvenidos a Un Momento de Gracia, un programa de Iglesia Gracia Divina, con el pastor Raúl Parada. Evangelio de San Juan, si usted tiene una Biblia, puede compartirla con alguien que está junto a usted. Y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo número 13, y vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Ya me quedan pocos minutos, hermanos, para poder salir a la misma hora. Hoy es el último día de comer pupusas, hermanos, así que aproveche, ¿verdad? ¿Estamos listos, hermanos? Dice la palabra del Señor, y vamos a hacer una oración muy corta. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, e ilumínanos a través de estas palabras que ahora leemos. Señor, toca el corazón de todos nosotros y acércanos a ti, que tú eres la verdad, el camino y la vida. En el nombre de Jesús, usa mis labios y abre los oídos de mis hermanos y la atención de ellos para que este mensaje pueda ser de edificación para todos. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia dice de la manera siguiente, capítulo 13, versículo número 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Capítulo 3, hermanos, ¿estamos ahí? Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicieseis. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos y amigos. Hermanos, muy brevemente quiero hablarles en este inicio de año sobre cómo poder ser exitosos en la vida.
aunque usted lo crea, no toda la gente quiere ser exitosa. Porque una cosa es desearlo y una cosa es hacerlo. Y hay muchas cosas que para nosotros son importantes, pero no le damos la importancia de vida. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos saben que la salud es muy importante? Levanten la mano los que saben que la salud es muy importante. Vaya, fíjense que la salud es muy importante y les aseguro que esto que Dios les está invitando a hacer a través de mí al participar de este ayuno, a algunos les parece muy difícil. Les parece muy difícil porque dicen, ¿y cómo voy a hacer yo para comer solo verduras, hermanos, si nunca como? Bueno, le pregunto, ¿es importante para usted su salud, sí o no? Entonces, ¿por qué no le da tiempo a cuidar de su salud, por ejemplo? Ya el doctor le dijo que le hace daño algo y lo sigue comiendo. Ya le dijo que no lo hiciera y usted lo sigue haciendo. Bueno, les hago otra pregunta. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿La vida espiritual o la vida terrenal? No. ¿Están aquí o no están aquí? Levanten la mano los que piensan que la vida espiritual es más importante que la vida terrenal. Los demás no. ¿Qué? Pero si para nosotros la vida espiritual es lo más importante, ¿por qué siempre dejamos la oración de último? ¿Por qué? Porque siempre cuando hablamos de lo espiritual la gente no viene, por ejemplo. Porque si hablamos de ayuno, la gente no viene. Si hablamos de orar, la gente piensa que orar es un castigo, porque la religión tradicional le enseñó a la gente que para que Dios le perdonara los pecados había que hacer penitencia, y las penitencias no era otra cosa más que oraciones largas, repetitivas, donde la gente exponía sus pecados para recibir el perdón. Y entonces la gente asocia la oración ¿con qué? Con castigo. La oración no es un castigo, la oración es hablar con Dios. La oración mantiene viva el ser espiritual de las personas. Es más, la gente que ora, o mejor dicho, si los doctores lo ponen a hacer, la gente que espiritualmente practica alguna cosa de concentración o de oración o algo, dicen que son más saludables. Es decir, aquellos que dedican un tiempo. Nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús cuando dicen amén. Pero otros le oran, hermanos, a su poder, a su Dios que está dentro, al Dios de la naturaleza, y tratan de apartar un tiempo para concentrarse. Pero quiero decirles que muchas de las cosas que nosotros, escúcheme bien, creemos que son importantes, no le dedicamos el interés ni el tiempo necesario. Y por eso muchas veces nosotros no vemos las cosas como las quisiéramos ver o las deberíamos de ver. ¿Cuántos de acá les gusta ser fracasados? ¿Cuántos de acá les gustaría ser exitosos, hermanos? Y cuando hablo de éxito, me refiero a que todo lo que usted haga le salga bien al final. No estoy diciendo que éxito es igual a no tener problemas, ni tampoco estoy diciendo que éxito es igual a tener dinero. Pero asociemos el éxito con que al final nosotros vamos a alcanzar lo que nos proponemos. Veamos el éxito como aquello que determina que lo que nosotros vamos a realizar lo hagamos y lo finalicemos bien, como por ejemplo los que se van a comprometer a servir este año, que no solamente hayan llenado una aplicación por llenar o por quedar bien con alguien, sino porque ellos tienen como sumo galardón servirle a un Dios supremo que se merece lo mejor, a quien hay que darle lo mejor, porque Él ha dado lo mejor para cada uno de nosotros. Y que uno, hermano, sirva por amor y por nada más. Y que si uno dice que ama a Dios, lo compruebe en la medida de los hechos y de las cosas que hace por Dios. Éxito sería decir, yo voy a empezar este ayuno y lo voy a terminar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Si este año no oré, este año ahora voy a orar más. Si este año nunca ayuné, este año voy a ayunar. ¿Cuánta gente dice que es cristiano y nunca ha ayunado? ¿O cuántos de nosotros tenemos años de ser cristianos y pasó todo el año y no ayunamos?
Oh, dice usted, sí, ayuné. ¿Cuándo? Cuando fui al doctor porque me iba a tomar unos exámenes y me dijo que no comiera nada. Y luego me cambió la fecha y llegaron a las 3 y a las 4 hasta las 5 con mi hermano. ¿Cuántos de nosotros nos proponemos algo y al final no lo realizamos? Yo veo en este pasaje muchas cosas. Uno, la Biblia dice que Dios le dio un nombre a Jesús sobre todos los nombres. ¿Cuántos dicen amén? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿por qué Jesús, que fue un hombre como nosotros, alcanzó ese reconocimiento y esa posición tan grande? Yo diría que es porque lo que ahora nosotros vemos en este capítulo de la palabra de Dios lo cualificó a él para tener el nombre más grande sobre todos los seres de la tierra y sobre todos los hombres. Y es, hermanos, que él encontró que la vida tenía verdaderamente sentido cuando nos dedicamos a vivir para otros. Jesús encontró eso. Por eso Jesús, escúcheme bien, le dio un nombre sobre todo nombre a Jesús, o mejor dicho, el Padre le dio un nombre sobre todo nombre a Jesús, porque Jesús encontró que el verdadero sentido de la vida consiste en darnos a servir a los demás. Cuando la gente no entiende ese principio es cuando no entiende cuál es el sentido de la vida. Hay gente que se divorcia cuando los hijos se van de la casa porque ya no tienen a quién servirle. O sea, mientras los hijos están en la casa, viven ocupados, sirviéndole a los niños. Luego los niños crecen y se van de la casa y dicen, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo propósito en la vida. Ya no sirve para nada lo que hago. No, usted está equivocado. Hay muchas cosas en las que usted puede potencializar su vida y esas se podrían resumir en que usted dé su vida para servir a los demás. La palabra de Dios dice que antes de la fiesta de la Pascua, así lo dice la palabra de Dios. Entonces yo creo que esto sucedió en una de las fiestas de la Pascua. Y dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La muerte de Jesús estaba cerca. Y Jesús aprovechó cada momento para enseñarles algo a sus discípulos. Y antes de morirse, Él les tenía que enseñar que el verdadero propósito de todo ese entrenamiento que habían tenido, ese entrenamiento donde Él les había enseñado a echar fuera demonios, ese entrenamiento donde los había llevado a la montaña a orar, ese entrenamiento donde les había enseñado seguramente a ayunar, ese entrenamiento donde les había enseñado cómo orar, cómo debía de ser su actitud para orar, ese entrenamiento que Dios les había enseñado de cómo ellos debían comportarse con el dinero, ese entrenamiento que Dios les había dado de cómo sanar a los enfermos, de cómo predicar, de cómo andar por las calles, hermanos, hablando de las buenas nuevas de salvación, tenía sentido únicamente si ellos entendían esta lección. Nada de lo que ellos habían aprendido iba a tener sentido si no entendían esta lección que está descrita en este capítulo número 13 del libro de Juan. La palabra de Dios dice que como estaban con Él, los había amado y los iba a amar hasta el fin. Si usted quiere ser exitoso en la vida, esté cerca de Dios siempre, porque cuando estamos cerca de Dios, Dios siempre nos va a proteger. Nadie, hermanos, que está cerca de Dios dejará de recibir los beneficios de Dios. La pregunta es, ¿está usted cerca de Dios? Porque lo que dice la Biblia acá es, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta que, hermanos, hasta el fin. Dios nos ama y lo seguirá amando a usted hasta el final, aunque muchos de nosotros negamos a Dios como lo negó Pedro, aunque muchos de nosotros dejamos a Dios como lo dejaron todos los discípulos en el momento que iba a la crucifixión.
Aunque muchos de nosotros no tenemos tiempo, sabe lo que dice la Biblia, que el amor de Dios es para siempre. Y la palabra de Dios dice que los amó hasta el fin. Es decir, Dios lo ama a usted tanto y lo seguirá amando a usted tanto, aunque muchos de nosotros lo despreciamos, aunque para muchos de nosotros Dios no es importante, aunque para muchos de nosotros Dios, decimos nosotros que es nuestro Dios, decimos nosotros que es lo más valioso, decimos nosotros de que es lo más bueno y lo más supremo, pero en realidad Él ocupa el lugar 2 o 3 en nuestra vida, pero no es lo más importante. Decimos de labios que Dios es importante para nosotros, pero no lo es. No lo es, pero sabe la buena noticia cuál es, que Dios le ama, y si usted se mantiene cerca de Dios, Él lo va a seguir amando, y aunque usted se aleje de Él, Él lo va a seguir amando, porque la Biblia dice que todos los que Él había amado en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, que Dios lo va a amar a usted toda la vida. Dios no quiere nada malo para ninguno de nosotros. Por eso es que no entiendo por qué la gente no quiere a Jesús. Si Jesús es el único ser sobre la faz de la tierra que le ama de verdad. De ahí todos nosotros condicionamos nuestro amor. El amor de Dios es incondicional. Nosotros, hermanos, condicionamos nuestro amor. ¿Cuántos de la gente que están casadas, hermanos, su esposo los traiciona, su esposa los traiciona y los deja abandonados? ¿Cuántos de los padres, hermanos, escúcheme bien, sus propios hijos después los niegan? Hoy para Navidad, hermanos, para fin de año, vienen noticias que un hombre mató a su esposa, mató, creo, a la novia de su hijo y mató a su nuera, parece también. Y el hijo mayor, para calmarlo, lo terminó matando a él. Así somos. Nosotros cuando alguien nos hace algo, hermano, siempre tratamos de desquitarla. Nosotros cuando alguien nos ofende, somos rencorosos. Pero escúcheme bien, Dios es un Dios de amor que siempre estará ahí para amarlo, para levantarlo. Por eso no entiendo por qué usted no quiere estar cerca de Dios. No entiendo por qué usted no quiere vivir para Dios. No entiendo por qué usted no quiere servirle a Dios. No entiendo por qué no quiere dedicar su vida a Dios si Él lo ha dado todo por cada uno de nosotros. La Biblia dice que cuando cenaba, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. ¿Saben? Jesús amaba hasta Judas. ¿Cuántos creen que Jesús amaba hasta Judas? Pero Judas no se quiso arrepentir. Tenía su corazón duro. Y la Biblia dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Es decir, nada de lo que pasa es casualidad. La muerte de Jesús, lo que vamos a leer ahora, era parte de un plan de Dios. No hay casualidades en Dios. Usted no es el producto de un error de su padre y de su madre. Usted no está acá por error en esta iglesia. Dios todo lo ha planeado para que usted comprenda que el amor de Dios es grande para con cada uno de nosotros y especialmente con usted, porque a Dios no se le escapa nada. Ahí está diciendo, escúcheme bien, de que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, es decir, Él sabía que tenía que morir, Él sabía que tenía que pagar el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario, pero nada de lo que estaba pasando se estaba saliendo de las circunstancias de Él. La misma traición de Judas era algo que Él ya lo sabía. Él ya sabía que Pilato lo iba a crucificar, Él sabía que los discípulos lo iban a dejar, Él sabía que iba a morir en la cruz del Calvario, Él sabía que iba a resucitar de los muertos al tercer día, porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Él sabe todo de su vida también. Él sabe la vida miserable que algunos de ustedes viven apartados de Él. Él sabe la vida doble que algunos tienen al querer estar bien con Dios, pero a la vez también querer estar bien con el mundo.
Al querer estar aquí en iglesia alabando a un Dios, pero también querer tener enemistad o amistad con el mundo, cuando la palabra de Dios dice que la amistad con Dios es enemistad ¿contra qué? Con el mundo. Y muchos prefieren el mundo que seguir a Cristo. La Biblia dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús hizo algo que no debía de hacer. Uno, porque era el rabino, era el maestro. Y los rabinos y los maestros tenían discípulos. Y lo que Jesús va a hacer en este momento lo hacían únicamente los esclavos. Por eso Juan el Bautista dijo: yo no soy digno ni de encorvado desatar las sandalias de los pies de Jesús. Porque ese era trabajo para los esclavos. Era trabajo para los sirvientes. Era trabajo para los que estaban en la casa de los amos, no para los rabinos ni para los señores. Es muy probable que haya pasado esto en aquella discusión que los apóstoles tuvieron sobre quién iba a ser el mayor en el reino. Ellos estaban preocupados y enfocados en quién iba a tener una posición más de renombre en el reino de Dios. Y entonces Jesús les enseñó esto para responder a su pregunta. Jesús vino, hermanos, y dice la Biblia que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo o agua en un, no sé qué palabra decir, porque si digo la que yo me sé no me van a entender, pero en un bowl, ¿verdad? En inglés. O en un recipiente, en un guacal, ¿verdad? Y dice la Biblia que comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo que él empezó a hacer una lección tremenda, hermanos, porque él es Dios. Él era el rabino, él era el maestro, y él les estaba enseñando a ellos a aprender a servir. Y no les estaba mandando a decirles vayan a servir, él lo estaba haciendo. Creo, hermanos, que este año que empieza, usted va a ser una persona exitosa si usted cambia su actitud y empieza a ser una persona más servicial, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Más servicial, dejarse de andarse peleando por parqueo, ¿verdad? Cuando otro llega primero. Más servicial, dejando que el que le pase rápido, ahí déjenlo. Más servicial cuando alguien se meta a la línea enojado, ¿verdad? Y usted diga, bueno, si se metió, no lo voy a pegar, no me voy a agarrar a golpes por él. ¿Cuántos de nosotros podríamos ser más serviciales este año, hermanos? ¿Qué tal las esposas? ¿Cuántas esposas hay acá? Poquitas. ¿Qué tal si este año empieza a atender bien a su esposo y a ser más servicial con él y agradecerle el trabajo que él hace? Y quizás este año déle de comer, pues ya que este año no le dio. ¿Qué le parece si es más servicial? Plánchele la camisa al que sea, ¿verdad? No saben eso las hermanas de que estoy hablando, ¿verdad? Si empieza a ser más servicial. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si los hombres empezamos a ser más serviciales y lavamos los trastos de una vez un día de estos, hermanos? No que dejamos ahí la gran, ahí, ¿verdad? Montaña y ahí va usted con la montaña y le pone otro a la montaña. Cuando usted viene a la lavandería, por ejemplo, y le va a lavar toda la ropa a su esposa que siempre va a lavar ella y usted nunca. ¿Cuándo va a hacer algo servicial? ¿Cuándo va a cambiar su actitud, hermano, de no querer dar más, sino de que esté pensando en recibir? ¿Cuándo usted va a querer ser exitoso? ¿Cuántos quieren ser exitosos, hermanos? Ahí está la clave. Servir. Ahí está la clave. Todos los presidentes, y vean, a mí me gusta ver eso de los presidentes. Todos los presidentes están tratando de convencernos quién va a ser el mejor, ¿qué? Servidor.
Dice, yo soy el mejor para esto, yo soy el mejor para esto, conmigo ustedes van a tener esto, conmigo ustedes van a tener lo otro, conmigo ustedes van a tener esto. En eso consiste. Es más, ¿qué hacen los novios cuando quieren conquistar a una muchacha? ¿Ah? ¿Qué hacen, hermanas? ¿Qué hacen estos muchachos? Promesas. Conmigo no te va a faltar nada. Yo voy a pagar el apartamento y después se la llevan a vivir a un cuarto, ¿verdad? Promesas. Pero todo cambia cuando nosotros nos entendemos que el principio bíblico para ser exitoso es aprender a servir. Hermanos, uno cuando aprende a servir, escúchame, está tomando la actitud adecuada para cambiar la vida. Para servir se necesita disposición, diga conmigo disposición. Algunos por eso tienen problemas en el trabajo porque no tienen disposición, hacen las cosas de mala gana y el manager ya se dio cuenta, lo va a correr un día de estos. Ya se dio cuenta que usted hace las cosas porque le pagan. Ya se dio cuenta que usted hace las cosas de mala gana. Ya se dio cuenta que cada vez que le asignan algo se va renegando, se va diciendo ¿por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí? ¿Qué solo a mí? Malo, malo, malo. Disposición necesitamos para servir. La aptitud de mostrar una lección, hermanos, verdaderamente en la vida que cambiará ¿qué le puedo decir? Nuestro rumbo en la vida es que tengamos una disposición a servir. Jesús, hermano, dijo, ¿cómo había que servir? ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro maestro, hermanos? Él es a quien imitamos, ¿sí o no? ¿Cuántos se quieren parecer a Cristo acá? No, de veras. No. Los que predicamos no queremos predicar al predicador más famoso que sale en la tele. Que le llaman siervo, pero de siervo no tiene ¿qué? Nada. Parece señor, ¿no? Le besan la mano. Tiene guardaespaldas adelante, tiene guardaespaldas atrás. Lo anda en un carruaje de oro. Jesús, hermanos, era humilde y tenía disposición para servir. Mucha gente dice, yo no sirvo porque yo no quiero que me manden a cuidar niños. Oh, no, eso no me gusta. Yo no tengo paciencia para darle clase a nadie. Yo no tengo tiempo para venir a practicar un instrumento. Yo no tengo tiempo para estar cuidando carros. Dios a mí no me ha llamado a cuidar carros, a mí me ha llamado a predicar la palabra. Fíjese que los que predican bien la palabra son los que aprenden a ser buenos servidores. Nadie llega a ser grande de la noche a la mañana. Todos los que llegan a ser grandes aprenden a servir bien y cualquier compañía que usted pueda ver que son ricos y millonarios, era un principio, encontraron cómo satisfacer la necesidad de ¿qué? De un cliente. Y esos son los exitosos. Hermanos, si nosotros tan solamente aprendiéramos a hacer lo que Jesús dijo y es a servir a los demás, nuestros negocios fueran más prósperos, nuestras reuniones familiares fueran más prósperas, nuestra iglesia fuera más próspera, todo fuera más próspero, porque la gente viera en nosotros la aptitud de servir. Cuando la gente no tiene la aptitud de Cristo, se está alejando de Él. Se está alejando de Él. Y eso es lo que Jesús les quería decir. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, tú me lavas los pies a mí. O sea, lo que Pedro le estaba diciendo era normal, porque no se esperaba que el maestro le lavara los pies a los discípulos, sino que se esperaba que los discípulos le lavaran los pies ¿a quién? Al maestro. O sea, lo que Pedro estaba tratando de decir es que él estaba impresionado. Y que él no iba a dejar que Jesús se rebajara tanto, porque era un trabajo de esclavos a lavarle los pies a ellos. Y por eso le dijo, yo no voy a dejar que me lave los pies. No lo voy a dejar. Entonces Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, este Pedro era bien imprudente, hermano. Jesús tenía que ser muy firme con él.
O sea, lo que Pedro estaba haciendo no era malo, pero ese no era el momento de estar actuando así. Era el momento de hacer lo que Jesús decía que tenían que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios le diga a usted que usted tiene que hacer algo, no ande preguntando, no ande poniendo por qué, no ande poniendo excusa. Si Dios se lo manda a hacerlo, hágalo. Y la Biblia nos manda a servir, ¿sí o no? No trate de buscar un versículo de la Biblia para todo lo que nosotros hacemos, porque no lo hay. Pero sí ve en la Biblia los principios, y el principio es que cuando uno, hermano, quiere ser alguien que Dios lo use, debe de aprender a servir a los demás. De aprender a servir a los demás. Hermanos, si aquí todos sirviéramos en la iglesia, un turno estaría afuera cuidando carros, otros estarían acá, otros estarían con los niños, otros estarían acá, unos tocaran la alabanza, otros se sentaran. Pero el problema es cuando hay poquitos y entonces los mismos hacen lo mismo. Pero si todos sirviéramos, se distribuyera mejor el trabajo, la iglesia fuera más saludable y pudiéramos avanzar más en cuanto a lo que se refiere a engrandecer el nombre de Jesús. Pedro, hermanos, le dijo: no me los laves a mí. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque lo que Jesús estaba haciendo, según vemos más, dice Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eso nos habla, hermanos, que por muy cerca que nosotros estemos de Dios, por mucho que oremos, hermanos, por mucho que ayunemos, por mucho que leamos la Biblia, siempre nosotros necesitamos purificarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de nosotros está lo suficientemente limpio o lo suficientemente cerca de Dios como para que no deje que Dios lo limpie más. Y cada vez que venimos a este lugar, Dios nos limpia a través de su palabra. Ahí lo está diciendo claramente, que la manera en la que Él estaba limpiándolo a ellos no era solamente con lavar en los pies, sino con el simple hecho de escucharlo. ¿Cuántos están escuchando acá a Dios, hermanos? Entonces dice, porque sabía quién le iba a entregar, porque Él dijo: no todos están limpios, porque sabía que ahí estaba, ¿quién, hermanos? Judas. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a qué, hermanos, o los otros. Increíblemente en las iglesias es donde hay la gente más resentida, gente enojada, gente que guarda resentimientos, enojos, que no se hablan, que no se quieren ver, gente que quiere tener hermanos que no se puede hablar con otro, que no pueden trabajar y que dicen: si este se queda, yo he visto hermanos que se han ido de la iglesia porque dicen: ese que quedó no me gusta, me voy. Ese que está ahí no puedo trabajar con él, me voy. Y parte el corazón, hermanos, porque se supone que si usted ha sido lavado con la sangre del Cordero. ¿Cuántos han sido lavados con la sangre del Cordero, hermanos? Usted debe pensar diferente, hermanos. Usted ya no debe tener rencores, odios. ¿Y saben qué, hermanos? Cuesta más dejar el odio y el rencor que dejar la botella. La gente puede dejar la botella, puede dejar, hermanos, los vicios, puede dejar el cigarro, pero ¿sabe lo que cuesta dejar? Es el resentimiento, es la amargura que hay adentro, es esa situación que uno siente para otra persona. Jesús les tuvo que decir: por favor, ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les quiso decir: ustedes deben de aprender a amarse los unos a los otros, ustedes deben de aprender a convivir los unos a los otros, ustedes deben de aprender a servirse los unos a los otros. ¿Cuántos son cristianos acá? ¿Qué tal si empezamos a parecernos a Jesús? Y empezamos a soportarnos los unos a qué, hermanos, a los otros. Es que aquí hay uno que no me cae bien. Ah, no, hombre, aguántelo. Aguántelo, porque la palabra de Dios dice acá: debéis lavarnos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis.
¿Va a perdonar a su esposo o le va a seguir sacando los pecados? ¿Va a perdonar a su esposa o le va a seguir recordando los errores? ¿Va a perdonar a su hijo o va a seguir sacándole las cosas a sus hijos? ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Ah, yo perdono, pero no ¿qué? Olvido. ¿De dónde han sacado ustedes eso? ¿De dónde? A ver. Obviamente no estamos diciendo de que no tenemos presente lo que pasó, porque todo lo que a nosotros nos pasa queda registrado en nuestra memoria. Pero la pregunta es, ¿ya no siente eso que sentía antes? ¿Ya eso lo perdonó? ¿Todavía tiene ahí esa situación en su vida que no le permite ser feliz, que no le permite perdonar, que todavía está recordando y dice, no, es que yo cuando a veces me acuerdo, ay, me viene a la mente? La Biblia, hermanos, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicieseis. ¿Quieren ser exitosos ustedes, hermanos? Aprendan a servirse los unos a los otros. ¿Quieren tener familias fuertes, hermanos? Enséñenle a sus hijos a que se amen los unos a los otros. Enséñelos que los hermanos se tienen que amar. Allá en el pueblo uno cuando se peleaban dos hermanos se pegaban y después le ponían sal en la espalda y le pegaban a lamber la espalda del otro, le decían a uno. No sé si funciona eso, pero como que sí funcionaba. Ah, te pegaste, ven para acá, le pegaba. El otro, okay. Sal. Ahora quítale la sal con la lengua hasta que se acabe. ¿Qué vamos a hacer para podernos servir los unos a los otros acá, pues? Y ya dejemos tanta baratela de que decimos que somos cristianos, pasamos cantando, pasamos hablando, pasamos haciendo, pero no queremos servirnos los unos a los otros, no queremos vivir el cristianismo, vivimos un cristianismo peor que el de los musulmanes. Cerrados, no queremos amar, no queremos compartir, no queremos dar. Somos solo para adentro. Ni amor quieren dar. Ni un tiempo. Y dice, no, yo no tengo tiempo de estar escuchando a esa hermana, ella me tiene aburrido, lo mismo me cuenta ese. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús acá? Porque el único que no se quiso parecer a Jesús fue Judas. Y por eso Judas terminó traicionando a Jesús. No sé qué cara habrá puesto Judas cuando le lavó Jesús los pies. Y el Señor lavándole los pies decía, este ingrato es el que me va a entregar. Pero Jesús le tenía que enseñar a Judas a que él era humilde. Y lo que él les había enseñado es lo que, hermano, lo vivía. Nosotros no podemos salvar al mundo si nosotros no vivimos lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no podemos salvar la familia si no vivimos lo que nosotros, hermanos, decimos que creemos, que es la compasión, que es la misericordia, que es el amor, hermano, que es la sensibilidad por la necesidad del prójimo. Jesús les quiso decir, ustedes quieren ser grandes y quieren ser exitosos, aprendan a servir a los demás, porque el que quiera ser grande en el reino que yo estoy construyendo tiene que hacerse humilde. Eso es en Dios. Aquí es que nosotros hemos inventado otra cosa. Competencia entre los hermanos, parece ya compañía multinivel, ¿verdad? Envidias, contiendas, pleitos, divisiones, celos. Pero el modelo de Jesús es el modelo donde el que quiera hacer más para Dios es el que se entrega más. Una vida de dedicación para los demás nos hará sentir útiles. ¿Cuántos quieren ser útiles para Dios? Dedique su vida a los demás. Si no, tarde o temprano se sentirá inútil cuando usted vea la vida como toda la gente la ve.
Es que yo quiero que me amen, yo quiero que me amen, yo quiero que me den, yo quiero que me den todo para mí. Pero usted no da nada. Y se burla de la gente, se aprovecha de la gente. Pero al final se va a quedar solo, triste y desconcentrado. Cuando no se dio cuenta que Jesús le estaba recalcando y diciendo: en el reino que yo estoy construyendo, tú tienes que ser el menor. Así que yo esta tarde traigo un solo mensaje. Y usted quiere ser exitoso, sea humilde. Y Jesús dijo en sus palabras: aprended de mí que soy manso, ¿qué? Y humilde de corazón. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? No, todos queremos ser como Jesús para que cuando oramos la gente se sana. Todos queremos ser con Jesús, que cuando fuera en el nombre de Jesús la gente es liberada de los demonios. Todos queremos ser como Jesús, ¿verdad? Que oramos y hasta santificamos con aceite las casas y que de aquí se ve el diablo y que hagamos algo y que las piedras las convertamos en pan y las serpientes en pescado y hagamos milagros de multiplicación. Y eso es bueno, pero ¿qué tal si usted empieza a ser humilde? El mismo Pablo dijo: saben, yo creo que la enfermedad que yo tengo, la tengo porque Dios me ha revelado muchas cosas. Entonces, como las revelaciones que Dios me ha dado a mí son grandes, no sea que yo, habiendo sido el heraldo, venga a ser reprobado. Es decir, hermanos, que él sanaba a los enfermos, pero él mismo tenía una enfermedad que él mismo no se podía sanar. Y él tenía la completa seguridad, escúcheme bien, hermano, de que lo que él padecía, lo padecía porque Dios quería que él se mantuviera humilde y dependiendo de Dios para que Dios se glorificara a través de su vida. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Vayamos afuera y aprendamos a servir. Aquí en la iglesia, ¿cuántos dicen amén? También. Pero sirvamos en el trabajo, sirvamos en la escuela, sirvamos cuando vamos a la tienda, sirvamos cuando alguien necesite de nosotros. Empieza a ser una buena esposa, empieza a ser un buen esposo, empieza a ser un buen hijo, empieza a ser un buen padre y aprendamos a servirnos unos a otros. Este año quiero ser un mejor pastor yo, de éxito. ¿Cuántos quieren ser mejor ovejas? De éxito acá también. Ya sabe qué tiene que hacer, ¿verdad? Porque si no he entendido, hermano, entonces vuelvo a predicar. Pero yo finalizo diciéndole: el mayor es el que aprende a servir a los demás.